Boca Sucia presenta autores que sacan lengua, escritoras con una vida de novela, historias de libros y libros que hicieron historia. Y volvemos al piso porque hoy tenemos una fusión, exactamente. Volvemos con el separador de Damián y la sección de literatura, pero también vamos a hacer un collage y vamos a mezclar con la sección de música de Romina, porque tenemos un personaje muy especial pensando en las mujeres revolucionarias, ¿no? ¿A quién trajeron hoy, chiques? Así es. Bueno, para hoy trajimos al personaje para el caso de esta intervención literaria, ¿no? De Juana Zurduy. Lo vamos a abordar. A ver qué cosas encontramos de Juana Zurduy hoy en una librería y qué conocemos a través de la música. No, y lo de la música es importante porque para muchas personas, no tal vez para los niños, que son los destinatarios de estos libros que ahora vamos a mencionar, pero para muchos de nosotros escuchar esto que vos dijiste, Juana Zurduy, hasta escuchamos con cierta musicalidad, ¿no? Y ahora después Romy nos va a develar por qué nos pasa esto. Hay quienes por ahí ya tenemos ciertos años, decía yo, y no como los niños. ¿Y por qué hablo de niños? Porque hay determinadas colecciones, en la actualidad, en estos últimos años, surgieron determinadas colecciones de libros destinados a niños. Se presentan como libros infantiles, y sí coincido en que lo son, que son estos libros de la serie Antiprincesas, ¿no? De la colección Chirimbote, de la editorial Sudestada, una serie de libros que lo que hace es retomar las figuras de algunos personajes, no solo mujeres, no solo de Argentina y no solo de la historia, porque podemos pensar como mujeres de otros países o que tienen que ver con el ámbito del arte, a Frida Kahlo. De la música, ¿no? A Gilda también. Violeta Parra, Gilda, incluso en una de las colecciones también está Julio Cortázar. Clarice ¿no? Lispector. Digamos, la idea sería algo así como qué personajes relevantes para la sociedad o para nuestra cultura tiene que conocer un niño, ¿no? Y en respuesta a eso se editan estos libros, son biografías, no son textos literarios, tampoco se presentan como textos literarios, sino que son biografías muy comentadas, muy amenas, con muchas referencias a distintos aspectos de la cultura cotidiana o de lo cotidiano, para que a los niños les sea más cómoda la lectura o el conocer a estos personajes. Sí, por supuesto, son libros ilustrados, hay muchos comentarios, todo el tiempo está jugando, incluso lo explicita, ¿no? Poder diferenciar algo de entre mito y la heroína real. Estoy pensando exclusivamente en el de Juana Zurduy, que así empieza. Leo el primer párrafo del texto. Dice: así empieza esta historia, plagada de cruces entre el mito y la heroína real. Dicen que Juana nació el 12 de julio de 1780 en Chuquisaca, en lo que hoy es Bolivia, ¿no? Y así como aparece esta aclaración de Chuquisaca, y esta aclaración entre paréntesis, que hoy pertenece al territorio boliviano, a lo largo del libro van apareciendo algunas aclaraciones y algunos comentarios para que la lectura sea mucho más amena, entretenida, y el niño pueda tomar contacto con quiénes son estos personajes. Es un cuento, es un cuento con historia, digamos, ¿no? Entonces, sí, no es un cuento, es un relato biográfico, un relato que toma algunos aspectos de la biografía de, en este caso, Juana Zurduy, en relación con el contexto histórico del momento. Sí, y tiene algunos elementos bien propios de lo didáctico, ¿no? Porque uno abre el libro y casi que va... hay preguntas conductoras, ¿no? Hay preguntas y respuestas, y en ese sentido, creo que las autoras invitan también a jugar con esto, ¿no? Con este tipo de dinámica dentro del libro. Por eso Dami dice un poco, no es un cuento, no lo podemos tomar como tal. Hay elementos propios de la didáctica, hay elementos propios, por ejemplo, de los manuales destinados a niños, también hay elementos propios que tienen que ver con la historieta,
con los libros ilustrados, ¿no? Y al final, cada uno de los libros propone determinadas actividades a modo de pequeña investigación y a modo de conocer un poco más sobre el personaje, que un niño pueda construir alguna actividad, algún pequeño texto a partir de lo que se planteó y desarrolló. Entonces, como para cerrar este comentario sobre esta colección Cherimbote, este libro escrito, este libro específicamente el de Juana Zurduy, el número 3 de la colección Antiprincesas, escrito por Nadia Fink, ilustrado por Pitu Saá, que se presenta como un libro para chicas y chicos, para que cada uno de nosotros pueda funcionar como mediador de lectura hacia algún niño y contarle con muy buenos elementos quién fue este personaje histórico. Muy interesante, pensando en lo que nos decía Dora Barrancos hace unos instantes respecto a la posibilidad de acceder a este tipo de figuras tan relevantes en nuestra historia, y hacerlo también de una manera muy didáctica y muy pensada para los niños, ¿no? Pero también tenemos las voces que nos cantan a los adultos o a los no tan adultos, y que nos hablan de Juana Zurduy. Sí, que cantaron hace bastante en realidad, ¿no? Porque lo adelantábamos un poco sin querer queriendo la semana pasada cuando hablábamos de Alfonsina y el mar, ¿recuerdan? Decíamos que formaba parte ese tema de una colección que lleva por título Mujeres Argentinas, a cargo, ¿no? O en la voz de Mercedes Sosa, pero hay que decir que quienes estuvieron detrás de esa canción, de esa letra, son, Félix Luna, ¿no? Dami lo recuperaba, y Ariel Ramírez, santafesino. ¿No? La particularidad de que un historiador escriba la letra de una canción, ¿no? Esto que no es para nada habitual, ni siquiera es una de las estrategias más habituales de los historiadores, ¿no? La de presentar determinados textos o determinadas figuras históricas por medio de canciones. Sí, y qué interesante pensar también ahí en Félix Luna, ¿no? Como abogado, amante de la historia, ¿no? Que se propone escribir esta serie de letras, ¿no? Que luego van a ser interpretadas por Mercedes Sosa. Hay que rescatar, me parece, acá, y establezco un vínculo con lo que nos venía diciendo Dora recién, ¿no? Acerca de la historiografía, y es esta idea de pensar en la militancia política de muchos de estos músicos y actores de la cultura, ¿no? Militantes políticos, Félix Luna, Ariel Ramírez y Mercedes Sosa. Es importante entonces rescatar, porque el propósito de ellos era retomar a las mujeres que la historiografía había dejado de lado, y la crítica que se les hace posteriormente, digamos, es que, tomaron el personaje de Juana Zurduy, como también tomaron el personaje de Mariquita, ¿no? Para otra de sus canciones, pero sin embargo siguieron utilizando estas palabras que tradicionalmente estaban destinadas a los varones, ¿no? Para hablar de ellos. Claro, como de alguna manera asociarle las características a estas mujeres relevantes a las características que tenían los varones de su época, ¿no? Así es. Esa es un poco la crítica que se les hace. Mercedes Sosa, que ayer hubiera cumplido 82 años, ¿no? No, recordemos el famoso cumpleaños de Mercedes Sosa, que todos los años se festejaba el Día de la Independencia y se saludaba a Mercedes Sosa por su cumpleaños, que fue algo de las últimas décadas, algo muy habitual para los argentinos. Así es. También comentar, ¿no? Así como un dato de alguna manera anecdótico, cuáles fueron los planes, ¿no? Detrás de este disco. Ellos habían creado un par de años antes, en 1964, Misa Criolla, esto tan conocido por todos, ¿no? Y en el 69 publican Mujeres Argentinas. Cuando se les pregunta, pensaron en las mujeres argentinas, pero se olvidaron de algunas personas importantes que podrían haber llevado a la música, el caso de Evita, ¿no? Y ellos aclararon que, en palabras así textuales, Eva Perón no entraría en la nómina porque era una figura demasiado fuerte para una obra colectiva, explicaba Félix Luna en una entrevista
Así que bueno, si esa es la pregunta que nos hacemos cuando vemos la nómina de las mujeres que aparecen ahí, esa sería una posible respuesta, ¿no? Después tenemos temas como Dorotea la Cautiva o La Gringa Chaqueña, que fueron figuras utilizadas para ilustrar musicalmente dos momentos históricos en particular, ¿no? Acá vemos el anclaje fuertemente con la historia. Por un lado, para el caso de Dorotea la Cautiva, lo que hay detrás, ¿no? Ese trasfondo es el avance del Estado-Nación sobre los espacios aún no controlados que habitaban las comunidades indígenas, y para el caso de La Gringa Chaqueña, da cuenta del fuerte proceso inmigratorio que se llevó a cabo a partir del último tercio del siglo XIX, ¿no? Claro, se está pensando en este disco en mujeres también del siglo XIX. Sí, y mujeres que existieron, ¿no? Que existieron verdaderamente, y otros ficticios, como es el caso de Gringa Chaqueña, de este otro tema, ¿no? Claro, individualizar en una figura ficticia, sí. O sintetizar en una figura ficticia, rasgos, ¿no? Muchos elementos de figuras reales, ¿no? De muchas de las cautivas. Que de esa manera nos están trayendo también estos relatos de género que hablábamos al comienzo del programa, como no solamente estas mujeres con estas características, sino estas relaciones que existían entre varones y mujeres. Así es, así que bueno, si les parece, ahora vamos a escuchar en voz de Mercedes Sosa, Juana Azurduy. A eso que no te animás a decir, ya le pusieron música. Te cantaron las 40.